Hola, muy buenas a todos, aquí Infinity Games. Y después de lo que pasó en el anterior vídeo, pues vamos a continuar con este. Ya se están oyendo los récords de la gente. Ya has disfrutado de la hablas. compañía de Andrew Ryan. Él es quien levantó este lugar y también quien acabó con él. Nadie sabe exactamente qué pasó. Quizás se volviera loco. Quizá el poder le afectó. Quizá simplemente decidiera que no le gustaba a la gente. Lo mires como lo mires, murieron buenos hombres. Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de Pescados Fontaine. Nos veremos allí. Vamos, que se ha vuelto loquísimo el jefazo. Todos, en realidad. A ver, ¿qué es esto? Oh, perdigones, bien. Oh, una ametralladora. Qué bien, ¿no? Vamos a ver si estoy bien puesto en las armas. Bien, recarga porque lo vamos a necesitar. Bien, ahí. Vamos a ir primero. A ver qué hay aquí. Vamos a registrar el cadáver. Vale, no tiene mucho. Tiene una cara payasada muy malo, muy mala cosa, cuando empieza así, muy mala pinta. Ya lo sabéis, mis Infinities. Vamos a ir con el arma buena. Uno de estos para poder volver a la vida. Madre mía. Oh, ¿y esto? ¿Qué es esto? Plásmidos. Ah, vale. Un banco genético. Vale. Me parece bien. Pero tenemos 4 de salud para recargar. ¿Un Big Daddy? ¿Esto es un Big Daddy, mis Infinities? ¿Qué os parece? Bueno, es un Big Daddy raro, de estos que no llevan Little Sister. Esperemos que no nos salga lo que nos ha pasado en el anterior. Oh, ¿y esto de aquí? Dime que se puede coger. Ah, pues no. Es lo que lleva la Little Sister, ¿no? Uf. No jodas, que me quedo atascado. Madre mía. Que me quedo atascado, mis Infinities. Esto es brutal. Que se arrastra por mi jardín. ¿Y ahora qué hago? Respiremos hondo. Porque, madre mía, así que ha entrado por ahí. Mira, hay algo ahí dentro. Aquí, por aquí. Bueno. Ya empezamos la parte inquietante. Los días pasan volando. ¿Cómo está la gente? ¡Oh! ¿Pero y ese Big Daddy? Sí. ¡Lol! Dios, ¿estamos jodidos? No, lo siguiente. La Little Sister tiene un ángel en el culo porque me está costando una barbaridad cargarme a un maldito Big Daddy. Vale. Mira la vida que le queda. Y aún no muere. ¡Oh, Dios mío! Lo que me ha costado cargármelo. 4 o 5 muertes. Estaba que explotaba. Estaba así. Estaba... Dios. Ha sido una barbaridad. Por Dios. No, sí, si aún me quedan los de tierra. ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡Oh, pero dónde! ¿Pero de dónde? Madre mía, la vida que me queda. ¿Cómo voy a llegar a la Little Sister si me disparan por todos los lados? Llévame a mí. ¿Dónde? ¡Muere! Torretita de los cojones. Puñetera torreta. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué alcance tiene? ¿Habéis visto? Pero qué alcance. ¿Qué alcance es ese? Llevo aquí ya unos cuantos intentos.
La dificultad que he puesto ni es mi medio normal, pero vamos a terminar este juego con un par de huevos. Vamos a acabarlo como pero ¿cuándo estaba manitas? ¿Qué ha pasado? ¿No lo he visto venir eso o qué? Bueno, vamos a la Little Sister. A ver si podemos salvarla. Vamos a salvarla, por fin la conseguimos salvar. Sí, déjate, muchacha. Hemos venido a salvarte. Bien. Te has mostrado amable con mis pequeñas. ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio. Oh, mira, oh, tenemos un quiere conversarte. Bueno, estamos haciendo buenas obras. Luego, pues nos cargamos a más tipos. Oh, un nuevo Tommy Comics Infinities. Ahí tenéis, si lo queréis leer, pausad el vídeo. Y bueno, pasado el vídeo si queréis leer estas cosas. Son tonos físicos. Tu luz brilla incluso aquí abajo, en las tinieblas. No son mi pequeño. No pienso intentar acabar con otro maldito Big Daddy. ¿Habéis visto? Ha aparecido otro de la nada. Me he cargado a aquel y aún sigue allí aquel. ¿Se ha muerto? Yo lo único que espero es que nuestro protagonista no se vuelva loco. No me gustaría que ahora nuestro... Ay, menos mal, me los he conseguido cargar a todos. Ha sido... había 3 y con la vida que tengo ha sido un milagrito de estos mini pequeños. Pero ahí está la cosa. Y no pienso bajar allá abajo. Hay cosas, pero está la maldita torreta que me está hinchando. Por Dios. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué poca munición que tengo, por Dios. Para ahora intentar matar a alguien más. ¿Quién hay por aquí? Menos mal, vida. ¿Siempre va a haber explosiones o qué? Por aquí. Gracias, señor. ¡Oh, mira! Gracias por salvarnos. ¡Un regalito! Muchísimas gracias, nenita. Vamos a ver qué es. Oh, 200 de hada, hipnotizar Big Daddies. Has encontrado tu primera recompensa de Terenburg para salvar a Little Sister. Sonó plásmido, hipnotizar engaña a un Big Daddy para que te proteja como si fuera tu propia Little Sister. Oh, qué bien, ¿ves? Eso me lo voy a poner. A ver, ¿qué es? Pide a gritos la ayuda de un Big Daddy. Hazle creer que eres una Little Sister. Observa cómo lucha por protegerte. Eso me gusta. Sentencia contra ti. Vale, te lo merecías. Vale, a ti adentro. ¿Qué ha sido eso? Un maldito... ¡Qué mal rollo que te siga! ¡No la toques, monstruo! Esperemos que dure bastante la poción esta que he lanzado, porque cuando se despierte va a dar un mal rollito de los los jodidos. Ahora vamos a continuar. Habrá dejado sola la Little Sister, se habrá ido por algún sitio, pero muy bien ahí, ven. Pero ¿qué pasa? ¡Qué guapo! Que ahí estamos, Big Daddy, ayúdame.
¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Pero no me ibas a proteger! Vale, ahí estamos. ¡Cómo me encanta que me siga! Lo veo y te envío pestilencia. ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Cómo ha sufrido, Buah, no ha durado nada. Ahora, ese maldito me está cabreando. Ah, mira, ya ha muerto. Uf. Ah, pero déjame respirar, por favor. Que estoy aquí en medio. Que hay más espacio que... Bueno, un poco de... Bien. Me encanta que me siga, pero me da más rollo, ¿vale? Todo... se puede decir. Pececitos, qué bonitos. El señor Ryan me ha pedido personalmente que te deje algo claro. Tú nos entregas a Fontaine y a toda su asquerosa red y acabarás bebiendo una pinta tras otra en el Fighting McDonald's. Pero si prefieres ponerte terco como una mula, te trataremos como a una mula. Hazle una demostración, Patrick. ¿Cómo dices? ¿Has cambiado de opinión, Timmy? Timmy, ¿estás dispuesto a hablar ya? Adelante, Sullivan. Madre mía. Empléate a fondo. Dios. Lo que Ryan y tú creáis poder hacerme, Fontaine me lo puede hacer por duplicado. ¡Qué huevos que tiene! ¡Qué huevazos que tiene este tío, pero ha muerto electrocutado! Un buen tipo, pero duro hasta el final. De estos que lo intentas interrogar y no pasa nada. Y creo que por aquí no se puede continuar. ¿Será por aquí? Sí, por aquí es. Bien. No me he perdido, pero casi. Culpar a una mujer que quiera algo de variedad. ¿Ahora una mujer? ¿Que estás viva? Ah, cadáver. Ah, madre mía, pensaba que estabas viva. ¿Y esa voz? Será de otra persona, pero a mí me deja loquísimo, la verdad. Pero... Y un buen día, los caballeros dejaron de llamar. Vamos, que todos estaban enamorados de ti. Y acabó mal la cosa. Bueno, ¿vas a poder romperlo con eso? Atlas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. Hace falta estar loco. Pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo Peach, yo podría hacer algo por ti. ¿Qué ha sido eso? Amigo, estás jodido. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no quiero estar jodido, ¿vale? Mi juventud, mi rosa. ¡Ah! ¿Pero qué eres, mujer? ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, pero estate quieta! ¿Qué haces? Podemos estar... Aguanta como puedas. Voy a enviar algo serio para que se pongan ¡Oh! las espaldas. ¡Oh, muchísimas gracias! ¡Estáis sangrando! En serio, voy a ser en este sitio el rey de la muerte, pero... ¡siempre vuelvo! ¿Qué ha pasado? Eso es demasiado duro para ti. Mira en la cinta transportadora. Encontrarás algo para mantenerte con vida. Ahora ve a por esa cámara y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo. Muy bien. Antes de dejar entrar en las pesquerías. Me acabas de llamar. Recuerda, amigo. Como huelas mínimamente a Fontaine, acabarás en una caja de pino. Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga. Me ha llamado cabronazo débil. Madre mía. Bueno, ha sido algo parecido, Un tipo tan crecidito y todavía le asustan los fantasmas. Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta entre los vivos. Lleva meses muerto y enterrado, y la mitad de la gente todavía le tiene miedo. Dios, incluso Ryan. Bueno, no importa, tenemos trabajo que hacer. Oh, qué guapo. El problema es que he muerto cuando se iba a marchar la tía esa. Y creo que es la del principio. Mistura. Solo le he quitado
así de vida, así que no podía hacer mucho. Pero el lanzagranadas este me gusta un montón, ¿eh? Hay que reconocer que hay que probarlo. ¿Dónde estáis? Salvajes incultos. Nos hemos alejado de ti. Quiero El probarlo. viejo Pete sabe dónde conseguir una cámara de investigación. Parece un tipo decente. No dejaré de Sin perseguirte. duda esperará que le hayas hecho sus recados antes de intentar destriparte. Supongo que no sé. Ah, mira, esta sí es una jeringuilla Ivy. Bien. Así hablamos, ¿eh? Vamos a probarlo. Vale. ¿Ha sufrido? Bien. Los he podido cargar. Vamos a ver qué hay aquí debajo. Vamos a ver qué hay por aquí debajo, porque algo interesante habrá. ¡Oh, qué bien! Un diario. Veamos qué es. Hay que hacer algo con Fontaine. Mientras yo compraba edificios y futuros de pesca, él acaparaba el mercado de genotipos y secuencias de nucleótidos. Rapture se está transformando a ojos vista. La gran cadena se está alejando de mí. Jeringuilla, gracias. Quizás sea hora de ¿Quién darle sea? un tirón. Andrew Ryan. Cabroncete, ¿eh? Muchos aquí. ¿Y qué he ganado? ¿Eh? ¿Qué es esto? Dos tipos aquí. Todos muy serios. Incluso a kilómetros bajo el agua. Él lo ve todo. Lo ve todo. ¡Ah! ¡Habéis saltado por los aires! ¡Habéis muerto, en mis manos! Pero no han podido hacer nada. Y me han lanzado una jeringuilla Eevee. Y así se los he agradecido, porque me iban a matar a mí. Y ya os estoy oyendo una Elite Sister y un Big Daddy. Aún respira. Vale, no encuentro nada. Muy bien. Deja de perder Gracias. el tiempo y pelea, cabrón. ¿Tanto quieres que...? ¡Uf! ¡Me queda sin granada ya! Vuelve. ¡Ah! ¡Vamos, Dios! ¿Cómo? Menos mal que tengo 6 de vida, pero... estoy gastando a trochicoche. Pero por lo menos estoy encontrando cosas. Bien, dinerico, siempre es necesario. ¿Qué hay por aquí? Vale, un Big Daddy. Me gustaría probarlo. Ah, vale. Vale, si le disparo. Este es mi plan, ¿vale? Voy a hipnotizar al Big Daddy. Me cargo a todos los tíos que hay alrededor. Me cargo a todos los tíos que hay alrededor que me puedan dar problemas. Y entonces ya después... ya veré si mato al Big Daddy. Cuántas cosas hay por aquí. Una sí, otra más. Pues un día de cintas. ¡Ole! ¡Ah! Ay, 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 acaba con él. ¿Qué te ha pasado? Pero que se ha Los curvado hombres que vinieron a la... por ti dijeron que eras necesaria para salvar Rapture. ¡Ah! ¿Quién necesita un niño para salvar una ciudad? Pero veo a todas esas niñitas que salen de esos conductos y me pregunto si algún día saldrás de uno de esos conductos y encontrarás esta nota. Te buscamos, así que si encuentras esto, ven a nosotros en el Fighting McDonald's, habitación 7. El código de nuestra puerta es 7533. Te echamos de menos, querida hijita. Vale, una mujer preocupada por su hija. El problema es que se ha rayado un poco la videollamada, el diario, porque me ha matado curvándose el maldito cohete que persigue o que si es que de aquí arriba me das cosa. Así que te voy a lanzar esto. ¿Ves? No puedo ayudarla porque me tendría que cargar al Big Daddy.
Pero no quiero problemas con ellos y a lo mejor me cargo algún otro, ¿eh? No... No lo pongáis en duda. Oh, otro diario más, que bien. Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a billar en los muelles. Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra. El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años. Oh, Le interesante. pregunté si todavía tenía esa babosa marina. Otro Por diario más. suerte, la tenía. Bien, ahora he encontrado otro diario más en otro cuerpo. Bien. La suerte está echada. Fuimos a por Timmy H poco después de medianoche. O Ryan acaba con Fontaine, o Fontaine acaba con Ryan. Entrevistaremos al pobre Timmy bajo pescados Fontaine, si quieres un poco de diversión. El código es 5380. Bastantes códigos que estoy encontrando, ¿eh? Puñetera torreta. ¿Quién me ha matado? Vale, vamos a entrar. De tu clase. Ahí. Vidal, encárgate. Muy bien, muchas gracias. No te ha durado ni... Nada, no te ha durado nada. Bueno, ha acabado ya la... ¿Podré cargarme al Vidal? Dime, ¿lo intentamos, mis Infinities? Va a ser un suicidio, pero... Entonces esa ha sido buena idea. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde voy? ¿Podría piratearlo ahora? No puedo piratearlo. Bueno, aquí viene mi cámara. ¡Todos me quieren muerto! ¡Ah! ¡Corre! La cámara de investigación es similar a las que verías arriba. Según este artículo de una revista que acabo de agenciarme, también puede analizar información genética y estructuras biológicas y un montón de palabrería rebuscada. Lo que no me puede librar es de la muerte. Bueno, esta muerte no ha sido ningún problema, ¿vale? Miss Infinity. Porque he muerto muy cerca, aquí encima del maldito... De la maldita cámara, ¿vale? Esos dos petardazos me quedan muy a gusto cuando me lo he cargado, ¿vale? Y ahora voy a otra vez. Hoy es el día de los diarios. ¿Cómo os quedáis? Conviene vigilar a ese tal Fontaine. Antes no era más que un peligro público, al que condenar y colgar. Pero siempre logra estar donde no están las pruebas. Él es el tipo de matón más peligroso. El tipo con visión. Otra vez creo que ha vuelto Andrew Ryan ahí a hablarnos. Lo tenemos delante, chicos. Veamos. ¡Qué golpe! Eso ha dolido mucho. Mierda, ha saltado las alarmas. Se me está complicando todo, mis Infinities. ¡Qué bestialidad lo que está pasando aquí! Pero qué maldita seguridad es esta. Me pregunto por qué tanta seguridad. ¿Qué quieren proteger? El problema es que no lo entiendo, ¿vale? Vale, por fin me cargo a una de las torretas. Voy a cargarme a esta torreta también porque las tengo ya que estoy cabreadísimo con las malditas torretas. Y con esto también. Ay, mírame de frente. Como una maldita máquina que eres. Bien, me la he conseguido cargar.
tienes que de piratear a nadie. Otro diario más, ¡qué bien! Funciona, bien. Y ahora la horca, ¿eh? ¿A esto hemos llegado? Mira, yo no dicto aquí las leyes, solamente las hago cumplir. Pero yo no vine a Rapture a colgar a tipos por hacer contrabando. Ryan y su gente pueden quedarse con su ley o con mi placa. ¿Por qué me has abandonado? Vale, este sí lo quería piratear automáticamente, ¿vale? Los demás no creo que los piratee automáticamente, pero esta caja fuerte sí lo quería, porque las cajas fuertes normalmente tienen bastantes cosas. Y más para la aventura que aún nos queda. Bueno, nos queda un montón aún de aventura, así que Infinity, sentaos y disfrutad, porque me vais a ver alguna vez más muerto, ¿eh? Porque... Eso sí, no voy a dejar... Me los tengo que cargar, ¿eh? Me tengo que cargar las malditas máquinas, estas torretas o lo que coño sea. Y vamos a continuar. Bien. De momento no pinta nada mal la cosa. No sé cómo hemos cabido por este hueco, pero vale. Lo doy por válido. Vale, munición. ¿Qué es esto? Otra vez lo mismo. Bueno, será para cambiarse los tónicos y esas cosas. Normal. Las habilidades. Una máquina de habilidades para cambiártelas. Y poca cosa más, estoy viendo por aquí. Sí, oigo mucho a la Little Sister y al Big Daddy, eso sí. Jesús, mi alma, eso lo sé. Pues así lo dice la Biblia. Las pequeñas para él son débiles, pero él es fuerte. ¿Ah? ¿Qué coño estás haciendo, tío? Ahí. ¿Crees que soy tan predecible? ¡Oh, venga, vamos! Te han encerrado, ¿eh? No puedo acabar contigo, ¿no? Lo siento, padre. Haré lo que dices. Qué más rollitos Haré lo tiene que ese dices. tío. Botiquines, bien. Y una cámara. Oh, saca fotos de enemigos con la cámara para investigarlos. Bien. Has conseguido la cámara. Ahora sácame unas fotitos de esos splitters araña. No vuelvas por aquí hasta que no termines mi investigación. Vale. Bueno, eso es algo interesante, chulo y arriesgado ante todo. Bien. No sé cuántas fotos tengo que hacerle, pero voy a hacerle fotos. Ya que estoy ganando. Vale, parece... ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Se ha escapado! Puedo agrandarla. Me gusta. Lo que ocurre es que si tengo que hacerle más fotos me voy a arriesgar mucho, pero... Vamos a ver. ¡Qué bien, buena foto! Bien. Después de una fotito, a acabar con él. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has explotado la cosa o qué? A ver. ¿Tengo que hacer alguna otra foto? ¿Esto sirve? Bien, parece que está siendo de utilidad. ¿Quieres conocerme? Bueno. Mira, hay unas prisas ahí. Bien. Falta. Nuevo plásmido, diana de seguridad. ¿Cómo va esto de la diana de seguridad? Cansadas, pues, atacadas por cámaras y torretas. Oh, esto sí que lo voy a poner, ¿vale? ¡Vamos a verlo! Engaña al sistema de seguridad. Lanza los bots de seguridad y las torretas contra tus enemigos. Bien, me gusta.
¿Ves? Eso es algo que merece la pena, pero quitarme la electricidad no sé si merece tanto, pero... ¿Crees poder engañarme? Vale, pero el tío no ha muerto, ¿vale? Con un par. Pero es que no se bajaba por ahí. Ay, Dios. Ese Spiritis. No hemos muerto, pero cerca. Bueno, había que ir por aquí abajo, ¿vale? Y me iba a perder varias cosas. Ay. Qué puñetero que soy, pero bueno. Ahora sí, ¿no? Ahora puedo bajar. Tanto daño para volver. ¿Qué estoy aquí? Vale, estoy al límite de casi todo. ¡Ay, otra vez! ¡Otra más! Otro diario más del día. Esta pequeña babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra. No solamente cura las células dañadas, las resucita. ¿Milagros? Puede modificar la doble hélice. Lo negro puede ser blanco. Lo bajo alto, lo débil fuerte. Pero solamente con las babosas no tenemos suficiente. Necesitaré dinero. Y otra cosa. Bueno, necesita muchas cosas. La otra cosa no lo ha dicho, pero no pinta bien la cosa. Y otro más. Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. Sí, exacto. Está entrando agua de mar en... ¿Tienes la cámara de investigación? Bien. Supongo que es hora de ponerse a trabajar. ¡Alas! Me has cortado la... Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar. Vale, vale. Pero me has cortado la esa. Me cago en ti. Menos mal que no te hice caso de matar a Little Sister. Pero bueno, al final nos ha escuchado, pero tampoco no sé si va a ser muy relevante para la historia, ¿vale? Infinity. El contrabandista es el amigo Me ha dado mucha rabia que empezara a hablarlas ahí y me haya cortado eso, pero bueno, mira, vamos a confesarlo. Bien. Pirateado. Ahí, que vaya por él, que no vaya por mí, que yo estaba a punto de morir, pero que no vengas a por mí. ¡Qué pelazos! ¡Vamos! ¡Bien, cámara! Pues me ha sido de utilidad por una vez. Bueno, vamos a confesar el diario por este. Vamos a leer este. Dado que todos los laboratorios respetables me han rechazado, he recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Me recuerda un poco al Dr. Mengele. No me sorprendería que pronto dirigiera todo el cotarro aquí. Vamos, que no se ducha, pero son muy leales. Me gusta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado bien conmigo. Dale a like, suscríbete y Infinity más. ¡Hasta pronto!